Buen día, estudiantes. Hoy tendremos la primera parte del tema de trigonometría y la aplicación en la tecnología. Vamos a iniciar tal vez con un ejemplo de la vida cotidiana, ya donde tenemos que hallar en este caso, se habla de una familia, ¿no? En una familia con de surcos de que decide construir su casa, ¿no? Construir como una especie de tingladito así pequeño, con las siguientes dimensiones, ¿no? De que tiene una altura de 4 metros, 4,46 en este caso, y a la derecha tiene todas las dimensiones aquí, ¿no? En este caso, el ancho, cuánto mide el ancho, o en lo que es en este caso, mm, 2,4 es la cuarta izquierda, esas son las dimensiones del techo que se quiere hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos calcular? Dice, si se dan cuenta en este bosquejo de construcción, se ve claramente los triángulos, ¿no? Un triángulo rectángulo o todo tipo de triángulos donde tenemos que deducir algunas dimensiones respecto, en este caso, al declive y todo aquello. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la parte que nos interesa, que es la parte teórica, ¿no? La parte que nos va a ayudar a definir o a solucionar el problema anterior. Para recordar el manejo de transportes, recordemos que se empieza de 0, 90 grados, etcétera. En ese sentido va a ir contra las agujas del reloj. Bueno, vamos a hablar de unas nociones básicas de la trigonometría. Primero habremos nociones, ¿no? De algunos elementos. Entonces, hablaremos del ángulo trigonométrico. Es aquel ángulo que está generado por la rotación de un rayo semirrecta alrededor de un punto fijo, ¿no? En este caso, llamado vértice y origen, ¿no? En este caso tenemos aquí, este es el rayo, ¿no? Y este va a ser, en este caso, el vértice, va a ser este puntito o esta esquinita, y el origen a la vez, ¿no? Y en este caso el otro va a generar la posición, en este caso final, inicial, ¿no? Puede tener esta característica, ¿no? Antihorario es ese sentido horario, ¿no? Que va que va a favor de las manillas del reloj contra las manillas del reloj, ¿no? Y en este caso, la medida adecuada para medir siempre en este caso, si es antihorario, es bien extraño, ¿no? Contrario, es positivo, si es al revés, es negativo. Luego tenemos la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en ángulos agudos que tienen que ser menor a 90, los ángulos rectos que están exactamente en 90, los obtusos que son más de 90 grados, ¿no? Y que pueden llegar al menos los 180 grados. Los ángulos llanos son aquellos que miden exactamente 180, casi plano, ¿no? Los cóncavos son aquellos que tienen una amplitud mayor a 180 grados. Luego tenemos los convexos, que son los que se miden entre 0 y 180 grados. En ese rango está. Aquí tenemos en gráfica el recto, ya sabemos, el agudo, el obtuso, el llano, que sería 180 grados, el completo, que da una vuelta completa, el convexo, que está dentro de 0 y 180 grados, el cóncavo, que está comprendido más de 180 grados. Algunas observaciones sobre la medición de ángulos, ¿no? Un ángulo mm, de una vuelta es aquel ángulo que se genera cuando la posición inicial y final coinciden, ¿no? O sea, ¿qué se refiere? Que esto tiene que dar la vuelta, ahí sería en este caso una vuelta, ¿no? Y coincide por primera vez. Luego, de cierta rotación denotada como rotación 1, rotación, ¿no? Los ángulos trigonométricos son ilimitados a diferencia de de la geometría, ¿no? O sea, podemos medir y medir las veces que nos quedamos y se puede medir, ¿no? Como aquí tenemos el ángulo beta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Ya, la posición normal siempre se va a encontrar en el sistema de coordenadas en el punto de origen cero, ¿no? Y su lado inicial es el semieje positivo y el lado terminal cualquiera de los cuadrantes. Es a continuación. Este es en este caso, la posición normal. O sea que
es punto centro y de aquí se puede medir a este lado o viceversa, ¿no? Ángulo positivo, ángulo negativo. Sentido de los según la posición de los, según su posición, podemos decir algunos tipos de ángulos, ¿no? Coterminales, en este caso, son los que son más, dos o más ángulos coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Ah, ¿no? Entonces tenemos este lado inicial, ¿no? Damos la vuelta y este es su lado terminal, entonces ese sería su ángulo coterminal. O sea, y aquí si tenemos un ángulo de beta en este caso, este es su ángulo inicial y este es su lado terminal. Prácticamente es como si complementarían, ¿no? Ambos ángulos. Por ejemplo, el ángulo de tita mide 60 grados y es un ángulo normal. Hallar dos ángulos positivos y negativos que sean coterminales con el primer ángulo, ¿cuál sería? 60 le quitamos a 360, o sea, una vuelta, ¿no? Tendríamos 420 ángulos. El segundo ángulo coterminal sería el doble. 720 sería menos 60, más 60 sería 780. Y en este caso el primer ángulo terminal negativo sería negativo, ¿no? 60 menos 360 sería menos 300. Y el 60 grados menos 720 grados menos 660. De esta manera tenemos los primeros ángulos coterminales. Ahora vamos con el ángulo central. El vértice se encuentra en el centro de una circunferencia y los lados vienen a ser el radio de dicha circunferencia, ¿ya? Este es la circunferencia, este va a ser nuestro radio. En realidad tenemos dos radios, ¿no? Que no va a ir variando, ¿no? La longitud de arco es esta, ¿no? En esta partecita es la longitud de arco y el radio hemos dicho, el centro es el cero, va a ser el centro o como ustedes quieran llamarlo. Ahí tenemos según la posición. A continuación tenemos los ángulos complementarios, que son dos ángulos que complementan y tienen que dar sumados 90 grados. En este caso tenemos un ángulo de 90, un ángulo recto, que tiene que estar en medio de esto, ¿no? Un ángulo X más ángulo Y tiene que dar, en este caso, 90. Ahora los ángulos suplementarios son dos ángulos cuando, en este caso, sumados nos tienen que dar 180 grados. Y estos ángulos son suplementarios porque se suman, ¿no? Se suma y tiene que darnos esa cantidad de grados, 180. Eh, Pasamos con la siguiente parte, que es la suma es esta de ángulos trigonométricos, ¿ya? Para poder procurar tenerlos, tener un solo sentido, antihoraria, para ello se recomienda el cambio de sentido, ¿no? En este caso, si tenemos A ángulo, en este caso, ángulo A0B, el ángulo va a ser negativo, en otro sentido, cambiando el signo va a ser, en este caso, que va a ir del ángulo del lado A al lado B, y el lado negativo es del B al A. Este es el cambio de signo de un ángulo. Bueno, para finalizar esta parte, recordemos que tenemos una práctica donde tenemos que realizar estos ejercicios utilizando los conceptos ya denotados anteriormente. Por ejemplo, tienes que graficar ángulos, que es fácil, utilizando un transportador en la primera parte. Luego tenemos que igual graficar, en este caso, encontrar el ángulo complementario, ¿no? Aquí tenemos que calcular, calcula y grafica el ángulo coterminal. Tenemos que hacer unas operaciones y aquí el último, el ángulo suplementario, ¿no? Que tiene que ser igual a 80. O sea que descubrir simplemente con una regla de 3 o una ecuación de primer grado para hallar el resultado de los ángulos suplementarios y complementarios que faltan. Gracias por su atención.